ustedes en México, buenas noches en España. El área de teoría y análisis de la política y el eje de sociología política del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco, les damos la más cordial bienvenida al 15º seminario del Café Debate de Cultura Política, que en esta ocasión abordará el tema de mediatización de la política y elecciones. Compartimos con ustedes nuestra alegría y emoción por haber tenido durante 3 lustros este seminario en sus versiones de primavera y otoño, el de ahora en unas circunstancias inigualables. Antes de tener el privilegio de escuchar a nuestro primer conferencista magistral, el doctor Francisco Sierra Caballero, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Sergio Tamayo Flores de la Torre, fundador del seminario, quien lo propuso en el Departamento de Sociología como un espacio académico de discusión sobre diversos temas de actualidad política. Le pedimos al doctor Tamayo nos dirija unas palabras de inauguración. Por favor, estimado Sergio. Muchísimas gracias, Nico. Bueno, pues estamos conmemorando 15 años de vida académica del Seminario Café Debate de Cultura Política. Se dice fácil, pero pues son 15 años, ¿no? De mucho trabajo y de mucho gusto y alegría, en realidad. Este espacio de debate se ha impulsado por el área de teoría y análisis de la política, que hoy está encabezado por la doctora Nicolasa López Saavedra. En esta área, además, participan grandes intelectuales reconocidas como Estela Serret, como Marta Torres Falcón, Roberto Gutiérrez, Esperanza Palma, Alejandro López Gallegos, Ricardo Torres, Tomás Egea, Gilberto Morales. El área impulsa un programa de investigación en sociología política articulado en primer lugar a una línea de posgrado a nivel maestría, doctorado y próximamente especialización, estudios de género y etnografía de la contención política. En segundo lugar, la investigación se asocia directamente con la licenciatura en sociología, que delinea el área de concentración en sociología política. Y desde ahí, en tercer lugar, el área promueve este seminario Café Debate con temas de sociología y política, cultura y medios de comunicación, estudios de género y feminismo, elecciones y partidos políticos, crítica a la democracia y movimientos de protesta, relaciones de poder, lenguajes sociales, etc. Ahora, ¿cómo surgió la idea del seminario? Tiene dos orígenes. Uno es la experiencia que tuve hace años en la Universidad de Texas, en Austin. En los Estados Unidos se acostumbra tomar lunch, que es el almuerzo o comida, a las 12 del día. Entonces, las y los profesores de sociología organizaban lo que llamaban el lunch bag, que se traduciría como la bolsa de papel de estraza donde se pone el lunch, un sándwich, principalmente, ¿no? O sea, un sándwich, una manzana y ya. Y mientras alguno de ellos ofrecía una plática sobre sus temas de investigación, los demás oían, comían y conversaban sobre el tema. La verdad es que era un espacio padrísimo, muy amable y ameno, nada estirado. Además de interesante porque podíamos discutir temas de actualidad sobre la sociología en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Cuando regresé a México estaba adscrito al área de estudios urbanos del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. Por eso me da mucho gusto que esté CIATV aquí además, ¿no? Además de que son muy buenísimos. Bueno, empezamos a formar un grupo académico aquí en los estudios urbanos que se centralizara en la temática sobre la ciudad desde una perspectiva histórica, social, urbanística. Pensamos entonces en realizar un seminario más o menos con las características de Austin, pero en México a las 12 horas pues, apenas estamos haciendo hambre, ¿no? Para la comida de las 14 horas. Entonces el lunch bag no iba a funcionar. Se nos ocurrió entonces sustituir el lunch por el café y así pensar en un seminario Café de la Ciudad. Cuando afortunadamente para mí
las y los colegas de sociología política me aceptaron como integrante a su área de investigación, pensamos también en impulsar un nuevo seminario que pudiera generar un espacio de discusión relajado sobre los principales temas de actualidad, no únicamente de sociología, sino también de otras disciplinas de las ciencias sociales y de las ciencias políticas. Por eso el seminario no se adjetiva con la sociología política, no porque no lo consideremos importante en el campo del saber, sino porque queremos subrayar desde el nombre su carácter inter y transdisciplinario. Así entonces, pensamos en el seminario Café Debate de Cultura Política y se inauguró un 4 de mayo del 2006, hace 15 años. Los temas que hemos reflexionado a lo largo del seminario tienen que ver con los momentos álgidos de la política y el conflicto social, tanto en México como en América Latina y el mundo. El seminario nació en 2006, precisamente en el contexto de la gran efervescencia política de una de las elecciones presidenciales más competidas. Y ese primer seminario lo llamamos de campaña y utopías electorales. Seguíamos el calendario electoral, tanto de las intermedias de 2009, 2015 y ahora 2021, como las presidenciales. En estos años, el seminario Café Debate se fusionaba también con los talleres y diplomados del área sobre etnografía urbana y cultura política, de tal manera que con una enorme participación del alumnado, se realizaban conferencias sobre análisis político, encuestas de opinión, cultura electoral, clivajes y prácticas situacionales de las principales campañas y cierres electorales. Después entramos en un momento dramático, incremento de la inseguridad y la violencia, imparable hasta nuestros días, con lo que platicamos sobre medios y violencia política, seguridad nacional, narcotráfico y temas de subversión. Además, acerca del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de las policías comunitarias en el marco de la violencia en Guerrero y Michoacán. Tanto el área de investigación como el propio seminario se han destacado por mantener una perspectiva de género, por lo que el debate sobre el feminismo y las motivaciones del movimiento de mujeres ha sido prioridad a través de temas como En mi cuerpo mando yo, Miradas plurales, política y género, y nos faltan más que 43 contra la naturalización de la violencia de género, donde se trataron temas como homofobia, feminicidio, violencia doméstica, prostitución, estereotipos y acoso sexual. En la arena de la crítica política se organizaron seminarios en torno a la cultura política, las viejas y nuevas izquierdas, así como los cambios políticos que venían consolidando los progresismos en América Latina. Recientemente el seminario se vinculó con la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y organizó el tema sobre posicionamientos políticos de las derechas en el contexto de la pandemia. Desde los movimientos sociales se trabajaron también temas cercanos al movimiento sindical, específicamente en los momentos de crisis del Sindicato Mexicano de Electricistas y la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza, los ciclos de protesta de los movimientos sociales, estudiantil, al LGBT+, la Parota y Atenco, el Barzón y Morena, así como el debate internacional entre académicos europeos y latinoamericanos sobre cómo pensar y mirar la protesta en un intercambio de perspectivas muy enriquecedor. Los conferencistas que han pasado por nuestro seminario han sido de primer nivel. En primer lugar, quisiera decir que se nombra un coordinador académico para los seminarios, que no necesariamente es del cuerpo académico del área, sino alguien que sea especializado en el tema correspondiente y al que invitamos para que nos oriente en enfoques y perspectivas y además en invitados. Así tuvimos a varios colegas, como por ejemplo José Luis Piñeiro, ya fallecido compañero, Roberto Gutiérrez, Marta Torres, José Otón Quirós, Leticia Juárez, Ann Huschmidt, Katrin Billner, Ellen Com, Michael Buckley, entre otros. Los colegas que han dado conferencias magistrales, quiero decir algunos a manera de ejemplo y a ver a cuántos reconocen. De la UAM, por ejemplo, el filósofo Luis Salazar, la economista y senadora Rosa Albina Garavito, Yolanda Macié, Elsa Muñiz,
Enrique de la Garza, un colega también desgraciadamente ya fallecido, Luis Méndez, Francis Mestris, Enrique Dussel y Beatriz Stolovics. De otras instituciones hemos tenido, por ejemplo, a Javier Santiago, Jacqueline Pichard, José Reveles, Carlos Mendoza, Luis Astorga, Sara Lovera, Luis Hernández Navarro, Héctor Díaz Polanco, José Woldenberg, Abilio Vergara, Tania Hernández, nuestro queridísimo amigo, hoy otra vez conferencista, Francisco Sierra Caballero y Raquel Sosa. Y a nivel internacional podríamos mencionar además a las alemanas Anne Hutschmidt y Katrin Billner, al suizo Michael Buckley, a las y los franceses Helen Komm, Camille Goran, Olivier Filiul y Michel Oferlé, y la turca Aysen Wiesel. Los vínculos que el seminario ha logrado a raíz de esta increíble red de temas y personalidades han tocado las fibras de toda la UNAM, de la UACM, la Escuela Nacional de Antropología, del CIESAS, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Guadalajara, de la Pedagógica Nacional, de Flaxo, del Mora, de Canal 6 de Julio, del Instituto Nacional Electoral, antes Federal Electoral, del Instituto Electoral del DF, Universidad de Hamburgo, Universidad Libre de Berlín, Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, de Sciences Po y la Escuela Normal Superior de París, de la Universidad de Neuchâtel en Suiza, etc. Los resultados han tenido efectos cuantitativos y cualitativos. Por un lado está el cada vez mayor interés de las y los alumnos de la UAM, pero también de otras instituciones. Por otro lado, el nivel del debate y actualización de los temas han sido de los mejores resultados cualitativos. Y finalmente, el hecho de que después de algunos años de experiencia se pudieran publicar libros especializados, como son, por ejemplo, el libro de Viejas y Nuevas Izquierdas, editado por Neón, Miradas etnográficas de los cierres de campaña, editado por el Instituto Federal Electoral, Pensar y mirar las protestas, Siluetas y contornos de un sufragio, Cultura y política, México, elecciones, partidos y clivajes, editados por UAM. Yo realmente estoy muy contento, muy honrado de que me hayan invitado a esta presentación y muy interesado en mirar y escuchar estas nuevas conferencias con el tema mediatización de la política y elecciones, que podríamos decir si eran un ciclo, pero abren otro, en lo que desearía fuera una trayectoria de larga duración de este magnífico y aromático y seminario Café Debate de Cultura Política. Bueno, yo creo que no vamos a poder ofrecer el riquísimo y aromático, ¿verdad?, café que solíamos dar, venido de regiones de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, pero les convino a que lo hagan, lo tomen de sus respectivos lugares. Qué remedio. Y por lo pronto, enhorabuena y felicidades, querida doctora Nico López Saavedra y querido Marcus González, por este gran esfuerzo. Muchas gracias. Creo que tienes el micrófono cerrado, Nico. Perdón. Muchas gracias, Sergio. Definitivamente tu exposición nos remota a esos momentos importantes en donde intercambiábamos cara a cara y disfrutábamos ese aroma del café, definitivamente, y sobre todo esa información que nos exponían los expertos. No solamente con tu exposición nos muestra la importancia de los tópicos que se abordaron en las distintas versiones del seminario Café Debate de Cultura Política, sino también refleja el pulso de una sociedad muy dinámica que se transforma rápidamente. Muchas gracias, Sergio. Continuamos. Permítanme señalar la dinámica que llevaremos en esta sesión. Después de escuchar a nuestro conferencista magistral, daremos paso a una primera ronda de 5 intervenciones del público asistente, a quienes les solicitamos hagan uso de la palabra en un tiempo máximo de 3 minutos. Para solicitar la palabra, por favor, anoten en el chat su nombre completo e institución de adscripción. Para hacer uso de la palabra, activen el micrófono.
Pero bueno, sin más preámbulos, presentemos al doctor Francisco Sierra Caballero de la Universidad de Sevilla, de España, que amablemente aceptó nuestra invitación. Muchas gracias, doctor. Le agradezco. El doctor Sierra tiene una amplia y reconocida trayectoria. Es catedrático de Teoría de la Comunicación e investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura en la Universidad de Sevilla. Es director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social. Ha trabajado como experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana en la Comisión Europea y otros organismos internacionales como la UNESCO y UNASUR. Es presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. En la actualidad, es director de la sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas. El doctor Sierra es autor de más de 100 publicaciones. Su libro más reciente se titula Marxismo y Comunicación, editado por Siglo XXI en 2020 en Madrid, España. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Le cedemos la palabra y usted tiene el tiempo que necesite para su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolasa, Sergio. Felicitaciones por el aniversario. No es fácil mantener en la universidad pública pues durante tanto tiempo un espacio transversal, interdisciplinario y que sea participativo y de diálogo para reflexionar temas que nos son comunes. Un artículo que tienen accesible de dominio público acaba de salir en la revista Andamios de la Universidad de Ciudad de México, la revista de Ciencias Sociales, sobre el ciberactivismo y una lectura crítica, retomaré algunas ideas al respecto, desde Castoriadis sobre la construcción de imaginarios urbanos, de imaginarios radicales en el nuevo escenario de construcción de la llamada tecnopolítica. Y sobre ello voy a tratar de exponer, por un lado, empezando por un diagnóstico y una crítica de algunos conceptos preestablecidos que han llevado a cierto idealismo dentro de la acción colectiva sobre el poder de las tecnologías y el ciberactivismo o del activismo digital en la intervención pública y en la regeneración democrática. Y posteriormente haré algunas reflexiones sobre qué ha cambiado en la tecnopolítica, qué procesos de transformación, qué nuevos repertorios simbólicos y también qué nuevos imaginarios y subjetividad política emerge en este escenario que yo calificaría de tiempo encrucijada, de tiempo de transición, en los modos de representación, de hacer, de organizar y de participar por parte de la ciudadanía. Iré pasando, si hay algún error, me lo hacen saber para que no haya problema a este respecto. Por ejemplo, ahora no me deja pasar, no sé por qué. No me deja pasar. A ver si resolvemos este tema técnico. Ahora sí, ha pasado la pantalla, la diapositiva. Sí, doctor, ya está Sí, pasando. vale. Gracias. Bueno, voy a empezar con 5 tesis para deconstruir algunos elementos que son comunes en el discurso público desde el punto de vista de la mediación o de la mediatización de la política, ¿no? Una que se ha establecido y que incluso se da en algunas líneas críticas, como el neomarxismo italiano, es una celebración
de una nueva Alejandría en torno a Internet y el potencial liberador de las nuevas tecnologías. Pero habría que asumir como una tesis indiscutible el hecho de que Internet, su modelo de gobernanza, ni es libre, ni constituye, a pesar de las vindicaciones, un patrimonio común de la humanidad, ni es un bien común desde el punto de vista de su gestión. Más bien todo lo contrario, es un sistema crecientemente privatizado y cercado, pese a todas las metáforas que utilicemos en la teoría social o incluso en el discurso de los movimientos sociales sobre la constitución en torno a Internet como un espacio autónomo, con una economía de los bienes comunes que es, desde el punto de vista político, imposible de regular y que incluso pues, reproduce algunos elementos discutibles. Luego pondremos algunos ejemplos, como podemos, desde el punto de vista de la participación política de la ciudadanía. Ese mito es el mito de la desintermediación y el falso mito de la era del acceso. Este discurso casa bien con los discursos neoliberales a los Jeremy Rifkin sobre la era del acceso, la construcción de un sistema económico descentralizado en el que Internet, en la nueva economía uberizada, permitiría una mayor autonomía de los actores sociales, las empresas, las economías locales. Bueno, pues desde el punto de vista del enfoque que voy a tratar aquí, que es un enfoque crítico de la economía política de la comunicación, el mito de la era del acceso y de la descentralización habría que cuestionarlo seriamente. Primero porque, aunque la infraestructura en efecto de Internet es descentralizada y existen espacios de interactividad y una autonomía relativa de los actores sociales, lo que rige en este capitalismo cognitivo, o como algunos denominan ahora capitalismo de plataformas, es justamente una gestión centralizada de los servicios de comunicación, pese a que la infraestructura material, la red de Internet, permitiría espacio de construcción. Por poner un ejemplo, es como el debate que tenía en los años 20 sobre la radio, el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, sobre la radio como sistema de distribución o como sistema de comunicación horizontal. En el surgimiento de la radiodifusión, ese era el debate. Se impuso exactamente lo contrario, servicios centralizados de comunicación, que en nuestro caso, y tienen ahí todos los documentos revelados por Wikileaks, por Snowden, es un sistema no solo centralizado, sino de un nivel de monopolio y oligopolio como nunca antes en la historia de la comunicación y, por tanto, en las formas de construir las representaciones sociales. Si a eso añadimos la lógica de acumulación por desposesión y el dominio de las empresas.com por parte del capital financiero y sus lógicas de opacidad en esas redes de distribución, entenderemos que esta tesis primera sería incuestionable desde el punto de vista de que Internet ni es libre, ni es un bien común, podría serlo, y que por contra estamos ante un sistema crecientemente privatizado y con los cercamientos que se traducen en algunos elementos fundamentales, lo que algunos denominan las 5M, los 5 males de la cultura digital, los monopolios virtuales, y es la lógica de economía de escala que rigen las grandes plataformas y en este capitalismo de plataformas digitales, una creciente mercantilización del espacio ágora virtual basado en la monetarización y algo muy importante, sobre todo los debates públicos, ¿no? Cuando se habla de libertad de Internet, derechos civiles en la cultura digital, habría que recordar que el poder de comando de esta sociedad de la información no está en los estados, está en las grandes compañías como Amazon, propietaria de los datos, y que establece una lógica de minería de la información personalizada que permite, a través de monitoreo, no solo controlar la voluntad de los ciudadanos, sino también, algo más importante, establecer estrategias de control económico de los propios estados, paralelamente al creciente militarización que marca el origen. Si no han leído, sería la ocasión que se acercara a la obra de Herbert Schiller, un teórico estadounidense de la economía política de la comunicación, que demostraba el origen de las telecomunicaciones a nivel internacional en Estados Unidos, y ese origen es el que se ha desarrollado en la llamada sociedad de la información. No vamos a negar, sin embargo, que con este modelo de los 5 males frente a ciertos discursos de lo que llamamos anarquismo post, los comunitaristas que establecen que no hay que regular Internet, que la garantía de desarrollo de la comunicación participativa justamente sería que no haya ningún tipo de determinación, anticipamos ya una idea básica. Si
sin leyes que regulen, sin políticas de comunicación, la ciudadanía digital no es posible y la participación en nuestra democracia va a estar crecientemente intoxicada y no solo por las fake news, ¿no? Insisto, no obstante, hay formas de gobernanza democrática de Internet, incluso de una nueva cultura política que permite liberar el código y que permite concebir la comunicación como una ciencia aplicada de lo común e Internet como un espacio comunitario en la que se puede construir la deliberación. Ejemplos que hemos vivido, por ejemplo, en Ecuador, como la ley sobre derechos de propiedad intelectual, basado en una lógica wiki, en una lógica colaborativa en la redacción de la ley y de participación en tiempo real. Luego analizaremos los límites de esa participación, pero aunque esas formas sean posibles, habría que alertar sobre ciertos discursos sobre la falta o la imposibilidad más bien de regulación de esta red. Bueno, tomando en cuenta esta primera tesis, sería un primer reto de articular políticas para realizar los derechos de la ciudadanía en este plano. Un segundo elemento que habría que preocuparse seriamente cada vez más es la amenaza a las libertades públicas y al discurso de pánico moral que se ha instalado en el espacio común, sobre pretexto de las amenazas terroristas, de la inestabilidad económica que puede introducir la cultura hacker. Lo cierto es que de los años 80, no es nuevo, mucho antes del boom de Internet y las redes digitales, la política securitaria se ha impuesto a la libertad del derecho a la información. Lo vivimos en la Primera Guerra del Golfo, pero es que en los últimos años la Alianza de los Cinco Ojos, la regulación que los países angloparlantes establecieron con desarrollos complementarios a nivel nacional, de la ley canadiense, del Reino Unido y de Estados Unidos, dan prueba del dominio de una cultura de la seguridad total y, por tanto, de ese proceso de militarización de la red. Insisto que en este ámbito no solo está en juego el derecho a la información, sino las libertades públicas en general. Y hay un dominio del paradigma securitario, de algún modo prácticamente reeditando ese discurso de pánico moral jovesiano de la biopolítica contemporánea, que justifica la extensión del gran hermano, con la salvedad de que este gran hermano ya no es el Estado que todo lo ve, sino cada vez más los grandes conglomerados que colaboran claramente en el caso de Estados Unidos, pero también podríamos decir lo mismo para el caso de Francia, Reino Unido y Canadá. De hecho, en las políticas públicas, los problemas de encriptación, ciberseguridad y control económico ha sido prioritario, anulando toda forma de autonomía, incluso criminalizando los movimientos de protesta por razones de seguridad, justamente en la lucha que se ha desplegado en las redes contra toda alternativa de progreso, sea movimientos como Occupy Wall Street, en el caso de Estados Unidos, o sea el caso, por ejemplo, del 15M en España. Bueno, ese despliegue de políticas securitarias es una tendencia, insisto, que es previa al desarrollo y al boom de la red, que podríamos situarla en el debate de la Primera Guerra del Golfo Pérsico, pero que se ha ido imponiendo, garantizando de algún modo el poder imperial y el control internacional de las redes en torno a ese discurso de la necesaria superioridad informativa para evitar, recuerden el discurso de la guerra preventiva, toda posible amenaza potencial que se despliega en las redes. Ahora que estábamos con el caso de Afganistán, recuerden el debate en torno a controlar YouTube y regular para evitar que el Estado Islámico proliferara en la propaganda de tinte bastante preocupante para los derechos sociales y para las libertades públicas en torno a la regulación de la red. Es decir, estamos en un campo de disputa política fundamental y se ha puesto en evidencia en el caso de Bolivia, en el caso de Brasil, que las redes son un campo esencial para el nuevo golpismo mediático, para los llamados golpes blandos, que cuestionan varios elementos fundamentales. Uno de ellos es el mito de la transparencia, esa idea de que el espacio virtual es un espacio de encuentro, de deliberación, cuando observamos que después de lo Cambridge Analytica, lo que tenemos es una opinión pública en el sentido habermasiado, que se confunde con la opinión publicada y que puede ser además una opinión aclamativa, manipulable, sin deliberación, controlada a través de las redes, a través de un sofisticado sistema. Algunos ponen como antecedente las elecciones en las que fue electo no Trump, sino el presidente Obama, en el que justamente se hace un menú y discurso a la carta para lograr adhesiones a través de las redes de manera sistemática, ¿no? De manera
estructural. Pero los ejemplos también del acta patriótica y de algunas medidas en China y hipótesis que ya conocemos antes sobre el papel de la información en proceso de transformación. Recuerden lo que escribió Flores sobre la reforma agraria y la primera máquina cibernética que el gobierno Allende, de Salvador Allende, de la Unidad Popular en Chile, estableció, y el papel de la ITT como empresa de telecomunicaciones en ese proceso. Bueno, pues estos antecedentes sobre el poder de la información justamente es un elemento fundamental para poder discutir hoy día cómo están operando las redes en estos procesos de conformación de la opinión y de manipulación de la ciudadanía. Empezando por algo muy elemental que se suele olvidar en los análisis a este respecto, sobre todo de lo que yo llamo el anarquismo pozo, estas posiciones autonomistas que no reconocen que en FORMIB hay un mando unificado, que la intervención de Internet está en manos estadounidenses, que el colonialismo y el ciberespacio es un espacio dominado por grandes poderes imperiales o por grandes compañías internacionales, cuando no ONGs como Open Society, que establece procesos de colaboración precisamente para desarrollar campañas en este espacio. Le remito a manuales publicados desde el 2013 a este respecto y en los últimos años se ha intensificado a raíz de casos como los que hemos mencionado, es el caso muy evidente de Bolivia y del propio caso de Brasil, que luego podemos retomar en el debate. Es decir, estamos hablando de una sociedad de la información militarizada en la que las comunicaciones se complementan con las llamadas operaciones de paz, en el que el secreto, como denunciaba Guy Debord, en la sociedad del espectáculo es la norma y no la transparencia, precisamente, porque en la red lo que estamos desarrollando es una pulsión esquizoide y una creciente concentración de poder que ha alentado, y esto para los discursos que pensaban que a través de Internet se podía hacer con el clicactivismo la revolución, bueno, pues la emergencia de formas neofascistas, no solo en el modelo Trump, sino en los casos que estamos viendo en Europa, especialmente a partir del Brexit, son indicativos de ese proceso de militarización y de dominio de la red de acuerdo a los intereses hegemónicos en la estructura actual de la información. Esa economía de la comunicación está dominada por una visión tecnocrática de las grandes corporaciones, dominado por el capital financiero, por el muro de Wall Street, en el que evidentemente esa idea de la red liberada es una utopía que encubre en realidad esas operaciones de opacidad del propio capital financiero y de sus operaciones de contrainsurgencia y de intervención sobre el territorio. Sobre ello podríamos hablar largo y tendido porque ha habido capítulos recientes muy interesantes a este respecto, pero le remito a uno de los ensayos de este crítico del imperialismo estadounidense en los medios de comunicación, Herbert Schiller, publicó la Universidad de Guadalajara, traducido al castellano Cultura S.A., la apropiación corporativa al espacio público, en la que describe los antecedentes durante la era Reagan de la apropiación y privatización de la información pública, de la información de dominio público. Ese proceso inicia con el neoliberalismo en los 80 y se perfecciona especialmente con el boom de los 90 y con los procesos de concentración que los GAFAM, ya saben, Google, Amazon, Facebook, han podido lograr en los últimos años y que con la crisis de la pandemia se han acentuado notoriamente, haciendo más dependientes las economías locales, pero sobre todo logrando un mayor control del consumo, de la participación, de la construcción de la ciudadanía a este respecto. Y sería un elemento, evidentemente, a discutir. Cuando hablamos de construcción de la ciudadanía digital, es cierto que ha habido una emergencia de una llamada economía social, de un tercer sector, en torno a la cultura digital, basada en una mayor autonomía, en el cooperativismo, en formas singulares de colaboración que establece la cultura red y que también es posible un control democrático de Internet desde el punto de vista de las libertades públicas, basado en procesos y protocolos que respeten el principio de proporcionalidad, que hagan posible la supervisión de la vigilancia por actores privados, por las grandes corporaciones y por los propios estados, que garanticen formas mancomunadas de gestión social de Internet con fiscalización democrática, que a día de hoy ningún Estado prácticamente ha habido intentos. Yo quisiera destacar la política y regulación que inició y llevó a término Dilma Rousseff, basada en una gobernanza democrática de Internet, que fue fruto de una deliberación con blogueros, con gente de la cultura, con los movimientos sociales, y que defendía 5 principios básicos, ¿no? En ese paso de la red corporativa
a los medios verdaderamente sociales y democráticos, tenemos que plantear cómo se gestiona la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y, por supuesto, el respeto a derechos humanos, qué tipo de gobernanza multilateral y democrática abierta frente al control que hoy se ejerce en Internet, básicamente monopolizado por Estados Unidos. El debate que se está planteando ahora en la geopolítica es que tengamos tres redes, ¿no? Tres espacios virtuales, uno liderado en Occidente por Estados Unidos, y tenemos el caso de China y de Rusia, que podrían crear sus propias redes ante esta falta de gobernanza democrática y multilateral. El principio de inclusión y desarrollo de la red al servicio de la ciudadanía y, por supuesto, el principio de neutralidad, vulnerado ya por la administración Trump, y de fomento de la diversidad cultural, que se ve amenazada, como reconoce la UNESCO, por el desarrollo de la red global y del proceso de desarrollo. En este escenario que está sucediendo, ¿no? De la baby boom, de la generación que empezó a descubrir en los 90 Internet, a la nueva generación, a la generación Z, bueno, pues a mí siempre me gusta recordar esta frase de Edward Palmer Thompson, esta idea de que el sujeto político no tenemos un sujeto político, si hablamos de feminismo, si hablamos de movimiento obrero, campesino, sujeto político no está dado de antemano, sino que está siempre siendo, que está construyéndose en proceso a partir justamente de las luchas, y habría que pensar qué luchas se han desarrollado en el ciberactivismo, qué procesos de apropiación de las nuevas tecnologías han implementado los movimientos sociales a este respecto. Sabemos que ha habido cambios importantes, como señala Castells, ha habido una transformación de la comunicación de masas a la posibilidad real, efectiva, pese a las tesis que he desarrollado, de una autocomunicación masiva. Otro problema sería que esa autocomunicación imposibilita a veces el diálogo. Ya en los principios de siglo, el propio Negri reconocía que uno de los problemas fundamentales de las diferentes luchas del antagonismo es comunicar los diferentes repertorios simbólicos, reivindicaciones y propuestas. Y yo diría que una de las acentuadas tendencias que hay en la red es justamente la imposibilidad de diálogo o la falta de un principio muy freiriano, la escucha activa, ¿no? La posibilidad de escuchar al otro. En cualquier caso, sí tenemos una transformación importante en el sistema de comunicación y participación ciudadana, de públicos a usuarios que participan activamente, de una lógica dicotómica basada en la división del trabajo entre emisores y productores de información, a receptores y consumidores de información, a una lógica multipolar, de roles intercambiados, de prosumidores, de capacidad de autoedición, de creación e innovación social, también en la democracia, que constituye hoy día la ciencia política uno de los temas prioritarios, cómo construir nuevas formas de representación, acceso y participación democrática, la llamada democracia 4.0, la nueva mediación que se construye, reorganizando el movimiento de la sociedad civil de manera autónoma, también incentivando foros de formación de ciudadanía y, por supuesto, el desarrollo de iniciativas populares. A día de hoy, la institucionalidad está poco abierta a los procesos instituyentes, por más que la literatura especializada en la materia tenga una visión romántica sobre la democracia 4.0, sobre la revolución 4.0, sobre los procesos de emergencia que han tenido lugar en la red, que sin duda han sido importantes, pero que desde el punto de vista institucional de la estructura y funcionamiento no ha hecho variar significativamente. Algunos países, pongo el caso de España, han aprobado su ley de transparencia hace pocos años, y en algunos casos su aplicación efectiva deja bastante que desear, por más que se implementen canales tecnológicos. Es cierto que del ciberactivismo a la tecnopolítica estamos observando nuevos movimientos sociales. Casi toda la literatura se ha centrado quizá en los repertorios simbólicos, porque es lo más evidente en el discurso público y en la propia representación en la red que fomenta, empezando por la memética, por la propia naturaleza paródica, irónica, por la carnavalización de los movimientos sociales, que se organizan de manera autónoma en su espacio digital y que logran movilizar amplios sectores de población no politizados o no involucrados en movimientos sociales, pero que a través de dispositivos como el WhatsApp, Facebook, las redes sociales, terminan incorporándose a la lucha. Así sucedió en el 15M y así sucedió en multitud de movimientos que se han venido produciendo a lo largo y ancho de Europa, América Latina y otros contextos como Asia y África. Es decir, la ciudadanía se relaciona ahora por otros medios de representación y de expresión ciudadana. Eso es innegable y esto plantea un proceso de cambio que ha tenido lugar especialmente por el ciclo de protestas,
que se inicia no casualmente a partir de la crisis financiera internacional, que podríamos situar entre 2010 y 2016, que continúa diferentes manifestaciones en los últimos tiempos por la crisis estructural del capitalismo, y que da lugar a una nueva fase de institucionalización, a procesos instituyentes en los que los sectores más activos de los movimientos sociales, especialmente los movimientos urbanos, pero habría que recordar los movimientos campesinos en países como Colombia, han establecido nuevas agendas e incluso han tenido un protagonismo especial en las contiendas electorales. El caso más evidente, si hablamos del sur de Europa, es el caso español y el caso griego, ¿no? Las candidaturas surgidas como nuevos partidos a través de las redes de Podemos, en un tiempo que la ciencia política no lograría ni siquiera pensar como utopía, en pocos meses, en pocos días, logra no solo constituir una candidatura electoral exitosa, sino tener representación electoral prácticamente en todo el Estado. Igual podríamos hablar de Syriza, o a nivel regional de Cataluña o Barcelona en Común, el partido de Ada Colau, que surge de candidaturas ciudadanas cuyos líderes no solo vienen de la izquierda política tradicional, vienen fundamentalmente, como la propia Ada Colau, de la lucha contra los desahucios, de la plataforma contra las hipotecas de la banca en España, y algo similar han ido adaptando los candidatos en una línea más progresista, si hablamos de Corbyn en el laborismo clásico británico, o de Sanders en el caso del Partido Demócrata estadounidense. Es decir, la construcción de redes de apoyo, de espacio de deliberación, está transformando sin ninguna duda la política desde el punto de vista institucional. Lo que era un apartado secundario como parte de gabinetes de prensa y de comunicación, hoy ocupa buena parte de los representantes y de la organización política, no solo los procesos electorales, ¿no? Hay algunos que en comunicación política marcan un parteaguas, sería discutible, luego si quieren lo comentamos, que marcan un antes y un después con la campaña de Obama en el uso intensivo del neuromarketing, del marketing viral y de las relaciones públicas a través de las redes, explotando de manera sistemática, científica, a través de ese análisis, los datos personales y el control sobre la voluntad de los votantes, de las opiniones, deseos y proyecciones imaginarias, para enfocar adecuadamente, de manera personalizada, los mensajes de campaña electoral, los mensajes publicitarios. Esto, desde luego, plantea una regresión democrática, porque la red ahora sabe más, los sistemas de procesamiento y explotación de datos, la minería de datos, sabe más de nosotros que nosotros mismos, y por tanto puede, de algún modo, manipular nuestra voluntad de manera clara. Esto explicaría por qué la emergencia de partidos de transformación de izquierda, como los casos mencionados de Syriza y de Podemos, se ha traducido en los últimos tiempos, tanto en Gran Bretaña, en Francia, por supuesto también en España, en la emergencia de partidos como Vox de extrema derecha, utilizando el mismo método que hizo un parteaguas en los procesos electorales en Estados Unidos durante la primera elección del presidente Obama. Es decir, vamos a una nueva lógica política que habría que discutir. Sería también cuestionable si estamos hablando de candidatos outsiders a plantear casos como el de Obama, o incluso el de Donald Trump. Algunos analistas en los medios no entendieron el proceso, pero en fin, yo adelantaría una hipótesis que sí me parece interesante debatir, ¿no? El papel de cambio generacional. De una perspectiva marxista, hablar de generaciones no se acepta, el criterio temporal no es tan determinante, a pesar de que la teoría del valor de Marx se basa en el dominio del tiempo, y bueno, el cambio generacional, el tiempo histórico, marca un cambio de un nuevo actor político con una cultura de manejo de información, de participación democrática muy diferente, ¿no? Una primera hipótesis es la importancia de los jóvenes en este cambio de comportamiento político y electoral, en la transformación de factores que eran secundarios, como el manejo de información en el proceso de elección, e incluso en las dinámicas de organización de los partidos, que han tenido que modificar sus hábitos, dando más importancia, por ejemplo, a las consultas online que a las asambleas presenciales tradicionalmente convocadas desde la izquierda o los movimientos sociales, si hablamos de los proyectos o los procesos de protesta, ¿no? Me voy a detener algo en el caso del 15M, que hemos analizado en detalle en este I+D y de Podemos, porque es un elemento importante. No solo significa un cambio, un relevo
generacional significativo en el liderazgo político de la izquierda, sino también en el modo de utilizar los canales mediáticos, sean los medios tradicionales o los canales de las redes sociales, de las redes de información descentralizada, con un protagonismo que ha cambiado algo importante. Si sabemos que históricamente en los procesos de comunicación política, en las campañas, la veteranía, la edad, era un elemento, la experiencia diríamos, un elemento de confianza y credibilidad cuando se hacían sondeos de opinión en campaña electoral. Bueno, pues ha cambiado algo desde el 15M y Podemos, y es que hoy es exactamente lo contrario, es la juventud un valor destacable y un elemento importante que se valora positivamente cada vez más en la intención de voto, al menos en el caso de España, que hemos analizado en profundidad, de manera significativa. Eso por varios factores. Tiene que ver con la precariedad de los jóvenes, con la posibilidad, con la imposibilidad, la falta de acceso a puestos de mando, al desarrollo profesional y la expulsión, incluso en el caso de España, estamos hablando de en torno al 20-30% de los jóvenes en desempleo y que han tendido a emigrar. Bueno, en ese escenario, el valor de la juventud se impone ahora como un requisito cuando estaba penalizado en las campañas de comunicación política. Y el manejo de las redes ha sido determinante en las últimas elecciones, también incluso para la derecha, en las últimas autonómicas que ganó Díaz Ayuso, una persona también relativamente joven, frente a los candidatos de izquierda como Pablo Iglesias, que tuvieron unos malos resultados. Esto tendría otras interpretaciones en clave política local que no vamos a tratar, pero en cualquier caso, la vinculación con esa forma partido que podríamos identificar con movimiento político-social, con el 15M, las primeras elecciones europeas exitosas, que pasaba de llamar de la indignación a la acción, de una lógica de protesta a una lógica de propuesta y organización, fue lo que ha inspirado una nueva cultura política que de algún modo está permeando también las instituciones sociales, las instituciones políticas, de manera significativa. Cuando hablamos de subjetividad política y de ese sujeto en la cita que retomábamos antes de Eduard Palmer Thompson, ese sujeto que está cambiando porque está luchando, es justamente cómo este ciclo de protestas y de antagonismo no solo ha dado lugar a una nueva generación de líderes políticos en países como Chile, España, Grecia, sino que de algún modo el protagonismo de la juventud en las redes sociales ha establecido una exigencia de interlocución muy diferente, una interlocución permanente que obliga a una deliberación y consulta pública para el cual habría que señalar que la regulación, las leyes electorales y las leyes de funcionamiento de organismos como el legislativo y el ejecutivo no están preparados para las consultas permanentes. Ni siquiera hay una ley, una regulación avanzada o adecuada a este cambio. Lo hemos tenido que adaptar sobre la marcha, en el caso de la pandemia, con el teletrabajo, y algo similar podríamos decir con las transformaciones políticas tan aceleradas que han ocurrido en los últimos tiempos. Lo cierto es que todas las formaciones políticas han apuntado a candidatos jóvenes y a esa forma de comunicar en las redes, entre lo que despectivamente el discurso público conservador denomina populismo, que algunos recuperamos como lo nacional popular, como una forma de diálogo y de lenguaje y repertorio simbólico más cercano a la ciudadanía. Es cierto que a un sector de la ciudadanía, porque no hemos mencionado aquí en el diagnóstico de Internet como ámbito de liberación y participación, que la brecha digital es considerable y una de ellas, la más importante, no solo es territorial, que es notoria, si hablamos del sector del campo, difícilmente con acceso a las redes digitales, sino fundamentalmente de generaciones, es decir, más allá de los 50, 60 años, no están participando en esos procesos de deliberación. Estamos hablando de una franja de edad de 40 hacia abajo, especialmente entre los 20 y 30 años, que son los más activos a este respecto cuando hablamos de participación política. Y ha habido un cambio también en la esfera mediática, en la esfera pública que había dominado y marcado la que se denomina en teoría de la comunicación la agenda SETI, ¿no? La agenda de temas a discutir, ¿no? El monopolio que tenían los partidos y el gobierno, las fuentes institucionales y los grandes medios ha entrado en crisis en estos nuevos procesos de ciberactivismo. Ya no dominan totalmente la agenda pública, es más, tienen que adaptar su programación incluso de entretenimiento a los debates, pienso en los reality shows, donde empieza a haber personajes no famosos tradicionalmente
por el reconocimiento que les había otorgado los propios medios e industrias culturales, sino que son personajes, youtubers, con predicamentos, seguidores, presencia e importancia en la red, aunque no en los medios tradicionales de comunicación. Pues bien, la agenda política, la agenda pública, empezamos con la ruptura que algunos autores señalan, como es el caso de Castel con el EZLN en 1994, y que se ha intensificado con IO 632, con el paro agrario en Colombia, con lo que ha sucedido en España con el 15M, con Occupy Wall Street, con el Rasca de la generación Rasca que ha vivido en Portugal una lucha por los derechos y la dignidad de los jóvenes universitarios en ese país, y que estamos seguros que va a continuar porque da cuenta de una nueva realidad, de una nueva sociología de los actores políticos en una época de incertidumbres, de crisis sistémica del capitalismo y de necesidad de profundos cambios en las formas de representación, de participación y del discurso público incluso. Y los medios aquí tienen dificultades. El propio periodismo, la crisis terminal, imagino que en México, conozco algo el país, pero ha habido un debate reciente también sobre el chayote y la dependencia de los grandes periodistas y columnistas de opinión en el periodismo mexicano de lo que representó el PRI-PAN durante muchos años en el país. Y en el caso de España, esa crisis es notoria, pero por baja audiencia, por problemas económicos derivados justamente de la falta de compra periódico, de seguimiento de los medios de referencia periodística, que siguen anclados en esa visión monopólica de acceso a las fuentes y de marcar el framing, el marco de debate y la agenda pública que ellos han dominado. Frente a ello, ha habido movimientos, ¿no? Del movimiento Crisinfo de los derechos en la red, los derechos digitales, a movimientos. Yo como presidente ULEPIB hemos venido discutiendo mucho sobre leyes de comunicación que fomenten el dominio público y el interés público, porque justamente cuando no hay regulación en Internet no hay posibilidad de cumplir con los derechos ciudadanos básicos que hagan posible la participación. Siempre defiendo que el primer derecho es el derecho a luchar por los derechos. Si no tenemos garantizado el derecho a la comunicación, no va a ser posible que la voz aparezca en el escenario público planteando los problemas fundamentales. Y por eso es necesario las políticas de comunicación en las que la mayoría de los estados no han avanzado prácticamente, lo que implica equilibrio entre diversos grupos, heterogeneidad, dinamismo, adaptabilidad a los actores locales, diversidad tanto de programas como servicios a la ciudadanía y de oferta programática desde el punto de vista de las audiencias, autonomía e independencia de los emisores. Esto va en contra de chayote y otras fórmulas de dependencia tradicionales, tanto en México como en Estados Unidos, también hay que hablar claro, porque esa es una pauta común en el periodismo en Occidente de manera notoria. Diversidad de acceso al sistema y también promover el lenguaje, las culturas nacionales, las culturas indígenas, si hablamos en el caso de México, ¿no? El derecho de réplica, garantizar también obligaciones culturales y plantear problemas que no están en la arena pública, ¿no? El problema de la financiación de los medios, la dependencia de las grandes corporaciones, debate que se plantea en países como México es que Televisa pase de ser el principal monopolio de comunicación a depender de grandes plataformas como Netflix. Bueno, seguimos teniendo medios que son dependientes, que no tienen autonomía, que no tienen una regulación que garantice la independencia, la participación y representación de la ciudadanía. Y eso pasa por analizar la financiación tanto de los medios públicos como de los medios privados y evitar de algún modo que los medios públicos estén gubernamentalizados. Bueno, mientras esos espacios no se liberen, difícilmente vamos a lograr en la red un debate en consecuencia, pero se ha avanzado, ¿no? En esa idea de economía de los bienes comunes, de nuevos modelos de democracia y de desarrollo autónomo. Ha habido foros sociales, el Foro de Internet de América Latina, para garantizar justamente un control social y democrático de la comunicación, impulsar el dominio público y de verdad lograr que las redes, Internet y las nuevas tecnologías sean un espacio ágora de acceso de todos los ciudadanos. En el artículo que les citaba antes, Ciberactivismo, una lectura desde Castoriadis, recuperábamos la idea de eclexia, de ágora, que discutía el propio Castoriadis, discutiendo el concepto de esfera pública que tenía, de espacio público que tenía Habermas, para reconocer que lo que ha prevalecido históricamente es un dominio privativo de las clases dominantes de ese espacio público, confundiendo el espacio de la opinión publicada como la opinión pública libre, democrática, dialógica de la ciudadanía. Pues bien, en Internet tenemos algo similar, esa
lógica de captura y control de las grandes corporaciones del capitalismo plataforma niega la pluralidad de actores, no garantiza que la descentralización, salvo material, se traduzca en una democracia liberativa y participativa, la gobernanza de esos espacios de comunicación sigue en manos privadas y los pocos espacios públicos también obedecen a un modelo jerárquico, centralizado y nada democrático desde el punto de vista de la fiscalización social, y avanzamos en espacios como la Unión Europea a una creciente privatización del poco espacio público que hay y de los servicios de comunicación sobre pretexto de fomentar el comercio, la competencia y cumplir con los objetivos de equilibrio y saneamiento financiero de estas entidades. Lo que se ha traducido en Europa es una mayor dependencia. Europa, como México, hoy es totalmente dependiente de los GAFAM, que como ustedes saben es capital de procedencia básicamente estadounidense. Y esto para el 5G es más que preocupante porque no va en dirección de construir una economía de los bienes comunes que haga posible una democracia de verdad basada en estos principios de lo que define la idea de summa causae, la idea de buen vivir, que aplicado a la comunicación implicaría complementar medios tradicionales y modernos, buscar un enfoque integral de la comunicación para la democracia, establecer procesos armónicos de participación y liberación basados en las ecologías de vida, en los territorios, con procesos y organizaciones horizontales, abiertas y con equilibrio. Lo que tenemos es exactamente lo contrario en la lógica que domina en los GAFAM y en el sistema dominante de comunicación. Por tanto, cuando hablamos de democracia, este discurso del anarquismo pod, de los autonomistas, de que Internet garantiza todo ello, pues está muy alejado de la realidad, en parte porque no hacen un análisis estructural y económico-político del sistema de comunicación, que es totalmente dependiente de los intereses dominantes, hegemónicos, en cada Estado-nación y a nivel global, ¿no? No hay apenas servicios públicos, los medios ciudadanos y alternativos brillan por su ausencia, muy pocos países tienen regulación reconociendo esos medios ciudadanos y comunitarios. Los derechos que estaban regulados constitucionalmente en la idea de Estado Social de Derecho han sido vulnerados en los procesos de integración supranacional, como el caso de la Unión Europea, o por acuerdos de libre comercio, si hablamos en el caso del Tratado de Libre Comercio del Norte en Norteamérica. El derecho de acceso tampoco se garantiza, aunque está reconocido por los derechos humanos, la Declaración Universal, ni tampoco se garantiza una calidad y universalidad en el acceso con los procesos de modernización tecnológica de la televisión digital terrestre y de los procesos de convergencia digital que se han implementado. Y este es un debate que sé que han tenido con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el caso de México, que es central para hablar de deliberación y democracia a este respecto. Si recordamos lo que es desarrollo como un proceso de articulación de voces culturales, pues habría que plantear cómo se da esa igualdad de acceso a recursos vitales, como son los sistemas de información, qué sostenibilidad de los recursos públicos y comunitarios ciudadanos y qué institucionalidad tenemos para garantizar la democracia en este ámbito y, por supuesto, qué grado de autodeterminación tiene la ciudadanía digital cuando no tienen la mayoría de los estados planes de formación y capacitación, cuando no se socializa el conocimiento de las redes, cuando los procesos de elecciones están sobre pretexto de garantizar el derecho a privacidad de los ciudadanos, pues no hay ningún tipo de fiscalización por parte de los estados, ni siquiera la regulación está a la altura del momento en el que estamos planteándonos este debate. Hay además nuevos derechos que emergen en estas democracias mediatizadas, ¿no? La formación en el uso creativo de las tecnologías, la necesidad de incluir a sectores excluidos, pienso en migrantes, en mujeres, en personas mayores de la tercera edad, que no tienen posibilidad de adaptarse fácilmente al ritmo vertiginoso de transformación de la tecnología, en la necesidad también de monitorizar y garantizar información pública. Cada vez más la información está en manos de Google, está en manos de Amazon y no de los estados. No hay una política de Estado y de modernización a este respecto. Y qué decir de la participación en las propias políticas de información y comunicación. En el mejor de los casos ha quedado como un debate de expertos, de comunicólogos, periodistas, profesionales de la información, pero esto afecta sustancialmente a la democracia, más cuando hablamos de una democracia de audiencias, más cuando el debate en ciencia política habla de confianza, de información y de representación a través de los medios de comunicación. Por tanto, la participación en las políticas de información y comunicación, de los datos, de las tecnologías y de los sistemas de comunicación, yo diría que es vital para garantizar justamente el interés público y algunos retos que tienen que ver con los principios democráticos y avanzados que se plantean a este respecto. Yo, para terminar, para no consumir tiempo, porque creo que el diálogo y es un modelo de tertulia, no quiero
monopolizar la palabra. No sé si me he pasado el tiempo, pero tendría que haber avisado a Nicolasa que si me extralimitaba en el tiempo, que me llamara la atención por el chat, que estoy atento a ello. Yo creo que hay, al menos de todas las líneas que señalo aquí, tres fundamentales, ¿no? Una es que tenemos que ver que el campo de la información y la comunicación no es un campo de consumo, es un campo central que hay que politizar, y esto pasa por discutir con gobiernos y organismos internacionales las políticas públicas de acceso democrático, de transparencia, porque se está dando una mediatización política, no solo en procesos electorales, cotidianamente, que es necesario discutir y plantear qué política pública para qué ecosistema de medios, qué forma de organización del sistema de información a nivel local, estatal y, por supuesto, supranacional. En segundo lugar, aunque se está desarrollando informalmente esta cultura ciudadana en las organizaciones y movimientos sociales, no en vano no podíamos entender Occupy Wall Street, Yo Soy 132 o algunos otros movimientos, sino fruto de esa cultura avanzada en algunos casos, desde el autonomismo, de esa lógica mancomunada de apropiación de las tecnologías, y de hecho gran parte del desarrollo de Internet se ha debido a ese espíritu hacker, a ese espíritu rebelde de apropiación social de las nuevas tecnologías, pero es necesario desarrollar aún más esa cultura ciudadana. Hay amplios sectores de población. Si hemos hablado de la importancia de los jóvenes en esos procesos de transformación de la política, en la nueva emergencia de una subjetividad y un nuevo sujeto político, los jóvenes es un sector de población, probablemente en México mayoritario, pero en otros estados como España no es el principal, y por tanto necesitamos en amplio sector de población excluido desarrollar esa cultura ciudadana, no en el manejo y alfabetización digital, que es la visión tradicional de los estados, sino en el uso inteligente, creativo, político, participativo, de cómo construir democracia, cómo transformar a partir de sus repertorios simbólicos, con estos nuevos canales, sus formas de interlocución y participación a nivel local, estadual, regional y estatal, ¿no? Eso sin duda es importante en términos de educación para la reflexión crítica, de participación ciudadana. Y en tercer lugar, hay que plantear un enfoque geopolítico, un debate sobre el control público, análisis y denuncia de los abusos de concentración y tratamiento informativo en las industrias culturales, que después del informe McBride, publicado en 1980, pues prácticamente cayó en saco roto, en el olvido, y la mayoría de los estados no tienen políticas activas. Y las que han habido, la ley argentina, la más avanzada, la que hubo con la ley orgánica de comunicación en Ecuador, la que hubo en otros países como Uruguay, rápido, con la llegada a la derecha, fueron revertidas y se dio un proceso de desinstitucionalización de esos procesos de avance democrático. Bien, mientras no haya un control público, un análisis sistemático sobre los procesos de concentración a nivel geopolítico internacional, se repetirán los golpes blandos, los golpes mediáticos en Brasil, en Chile previsiblemente, en Bolivia, como se dio a través de las redes digitales. Por eso necesitamos un debate en este entorno y una discusión que en UNASUR empezó a desarrollarse, pero muy tímidamente, por la posición del gobierno de Colombia, contrario a toda política en UNASUR de avance de una red, de un sistema y de una industria cultural propia de los países de América del Sur, frente a la dependencia tecnológica y cultural que ha tenido la hegemonía estadounidense en este ámbito. Hay cambios sustanciales en el campo de las nuevas tecnologías, el papel de China es estratégico, pero ese debate geopolítico sé que trasciende el ámbito de Estado-Nación y de la ciudadanía digital, pero es vital porque el manejo de información atraviesa las fronteras, no es el debate que teníamos con los satélites de telecomunicaciones en los años 70 y 80, hoy día la transgresión y la porosidad de las fronteras nacionales es absoluta en estas redes y por tanto el debate geopolítico también tiene que plantearse como un reto democrático a nivel global, incluso reconociendo que la gobernanza ha de ser en Internet multilateral, no a nivel de los estados. Dicho sea paso, se podría regular en cada estado, como de hecho se regula en China y en otros países como Cuba. Pero en fin, son los escenarios que yo dibujaría como los más representativos para abrir un debate sobre la ciudadanía digital en este horizonte. Lo dejo aquí, no sé si me he pasado del límite, más o menos 45 minutos, para poder dialogar con todos según el protocolo que han marcado, y agradecer de nuevo a Nicolás, a Sergio, a todos los organizadores de este espacio el poder dialogar en esa visión interdisciplinaria desde el campo de la comunicación, los retos de la ciudadanía y la política en nuestro tiempo. Muchas gracias, doctor Francisco. Sin duda alguna es un placer siempre escucharle y ver la manera en que usted trabaja el tema de las tecnologías y estas nuevas formas de comunicación y la manera en cómo ha permeado el espacio público.
Quisiera ver si tienen el público asistente interés en participar. Habíamos comentado que si podían anotar el nombre en el chat para dar una ronda de primeras 5 intervenciones y darles un espacio de 3 minutos para que ustedes puedan activar el micrófono. Hasta ahorita no tengo a nadie anotado. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención al respecto de la exposición tan detallada, tan interesante que nos da el doctor Sierra? Sí, aquí tenemos 2 anotaciones, una pregunta que hace un participante y después nos pide la palabra Sergio Tamayo, pero Amir yo supongo que no puede activar su micrófono. Nos dice, ¿por qué las anteriores características diseñar con el derecho humano al Internet? No, todo lo contrario. Lo que estamos vindicando es justamente, y el Foro Social de Internet que ha tenido lugar, que ha organizado, entre otras organizaciones, SALAI, la Agencia Latinoamericana de Información en Quito y otras organizaciones en el Foro Social, es vindicar este derecho universal, el derecho humano a Internet, que implicaría también, presupone, una gobernanza multilateral y democrática de este espacio, cosa que no es actualmente así, está todavía bajo control de Estados Unidos y forma parte, si ustedes leen la Agenda para la Acción del vicepresidente Al Gore, forma parte de una estrategia de expansión económica, política y militar de Estados Unidos. Por tanto, a partir de ahí, reivindicar el derecho al humano a Internet implica no solo el derecho de acceso, que sería limitado, sino también el derecho de gobernanza democrática, multilateral, a través de instituciones como UNESCO. Digo UNESCO porque la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, está en manos de Estados Unidos, de sus grandes corporaciones como AT&T, con la colaboración del gobierno colombiano, y no es un espacio democrático para debatir sobre el futuro de la red. Por eso se está planteando seriamente China hacer su propia red de Internet y también Rusia, justamente por la imposibilidad de democratizar. Por tanto, el derecho humano implicaría 2 partes. El derecho subjetivo de todo ciudadano a tener acceso y a tener voz y, de acuerdo al principio de neutralidad, poder hacer llegar su mensaje, sus blogs, sus espacios de producción y creación libremente, frente a la ruptura del derecho del principio de neutralidad que hizo la administración Trump, pero también un gobierno democrático. Entonces, yo creo que ese debate lo está planteando muy bien el Foro Social. Podéis acceder a través de la página de alai.net para seguir un poco esos debates y creo que esa va a ser la discusión, que tenemos que vindicarlo, empezando a nivel también de los Estados-nación, reconocer el derecho de acceso universal, gratuito, y empezar a abrir un debate sobre que es un bien básico, un servicio esencial y también un derecho de toda la ciudadanía. Para poder participar en la democracia hoy día va a ser necesario reivindicar ese derecho y esa economía de los bienes comunes que está en el trasfondo del debate. La UNESCO avanza en esa dirección, pero la UNESCO ha quedado liquidada desde el informe McBride en términos financieros, también en términos políticos. Prácticamente todas las competencias en comunicación las ha transferido a la OIT, que es donde manda, y la Cumbre Mundial de Sociedad e Información se hizo en la OIT, básicamente dominado por las grandes corporaciones transnacionales de telecomunicaciones, ¿no? Ese es el reto que tenemos por delante. Yo creo que lo que tenemos que situar en la agenda es ese derecho en la participación democrática a nivel del Estado-nación y a nivel global como una exigencia para una gobernanza democrática de Internet como un patrimonio de la humanidad, ¿no? Muchas gracias, doctor Sierra. Tenemos aquí a doctor Sergio Tamayo, que quiere hacer 2 preguntas. Si puede, por favor, activar el micrófono para que directamente escuchemos al doctor. Y cómo no. Por favor. Me gustó mucho tu plática, Francisco. Me parece bueno, siempre me ha gustado que vas directo al punto en general, desde una crítica a la concepción de redes sociales que se ha venido trabajando desde hace ya algunas décadas. De las plataformas digitales, más bien, diría,
más que calificarlas tan genéricamente como redes sociales como tal, y a la crítica al acceso al espacio liberado de comunicación que supondrían estas redes, ¿no? También me parece interesante el hecho de que, independientemente del control corporativo, el activismo político ha modificado la dinámica de la protesta desde el uso de estas tecnologías. Bueno, en ese contexto yo quisiera plantearte dos preguntas. Una primera es que siento que habría entonces dos elementos. Bueno, una primera quisiera yo argumentarla a ver qué opinas, ¿no? Siento que habría entonces dos elementos que definirían al ciberactivismo. Por un lado, un activismo expertise, una especie de expertise activista que le permite construir, no solamente usar, sino construir y diseñar nuevos mecanismos y tecnologías libres, que es un poco la idea también que muchos han tenido, ¿no? Y la utilización de ciertos programas libres, etcétera, como plataformas alternativas. Y un segundo elemento que definiría el ciberactivismo es ese activismo que usa las redes sociales digitales para pensar y organizar sus repertorios de movilización. Este último es el activista que usa porque habría otro activista que ni diseña ni usa, ¿no? las redes. Pero bueno, digamos, centrándonos en esos dos. Este último, el que utilizaría las redes digitales, es lo que más se acercaría, digamos, a la experiencia con las multitudes manifestadas en el espacio público. Por ejemplo, el caso de Egipto y la primavera árabe, que Castel ya comentó de manera muy interesante, ¿no? La relación entre el espacio cibernético o el ciberespacio y el espacio físico. Pero además la importancia que significó para las movilizaciones el uso de estas tecnologías y el internet y demás, al grado de que los gobiernos prohibieron el uso de internet en la población. Entonces ahí se nota, digamos, la importancia que tiene efectivamente este campo, este espacio para el uso de la movilización ciudadana. No sé si esto sea así, me gustaría que tú comentaras un poco al respecto. La segunda pregunta es que cuando hablamos del ciberactivismo de las redes sociales digitales, parecería que la política de la protesta se reduce a la utilización de estos medios, que ese es como que la panacea, es el espacio donde la protesta tiene que dirigirse ya de aquí en adelante y para siempre. Y la gente misma, me parece, ha ido construyendo un imaginario que les hace como sentirse bien consigo mismo en términos de sentirse activistas, pues, cuando suben un mensajito en Facebook o en Twitter, ¿no? O sea, ya soy parte del espacio del ciberactivista. Castel decía en su libro, el que comentaba sobre la primavera árabe, que había que entender dos ámbitos vinculantes, por lo menos de la manera en que se dio la primavera árabe, y tú después, por supuesto, comentabas también lo de Wall Street y lo de We Are 99% y demás, ¿no? En donde hay una combinación entre el ciberespacio y el espacio público físico, en la toma de las plazas y las manifestaciones multitudinarias. A mí me parece que el asunto de la pandemia ahora da un buen ejemplo de que no basta el uso de los medios digitales para poder ni organizar ni plantear acciones de protesta convincentes, sino que
requiere de una relación social presencial e interactiva. La gente hoy, después de año y medio, está desesperada por salir a la calle y protestar, reunirse y debatir en presencia, definir acciones reales. Si no fuera así, la experiencia de año y medio, tendríamos, digamos, todo un movimiento impresionante surgido de las redes, dinamizado a través de las redes y con efectos importantes producido por las redes. Y no es así. Entonces, ahí hay también un elemento de, digamos, límites, ¿no? A toda esta cuestión del uso de las redes digitales y toda su, pues su motivación, ¿no? O la motivación que la gente tiene con respecto al uso de las redes sociales digitales. No sé qué pienses sobre esto, Francisco. Gracias, Sergio. Bueno, la primera cuestión es un debate de larga data, ¿no? El tema de los procesos de apropiación, yo por eso hacía una crítica a cierto discurso que califico despectivamente de anarquismo pop, esta idea de autonomía, pero es innegable que los procesos de apropiación tecnológica se ha dado por parte de la ciudadanía en la construcción de sus propios repertorios simbólicos, de herramientas, y esa experticia, el problema es ver sus alcances o límites, ¿no? Y lo quiero enlazar con la segunda cuestión que planteabas. La crítica que formulo a los autonomistas y a los que defienden esa visión comunitarista de la tecnología que hace posible el proceso de liberación es que incurre en una suerte de determinismo tecnológico, es decir, a través de ese proceso de apropiación y uso lograríamos lograr proceso de transformación. Y si uno analiza todos los procesos de movilización del ciclo de protestas, es indiscutible, y no se puede cuestionar de otro modo, que el éxito del 15M fue ocupar la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, igual que en el de Occupy Wall Street fue ocupar el principal centro financiero de la bolsa. Y en ese sentido, la conexión de espacio virtual y espacio físico nunca puede plantearse de manera dicotómica. Como también los procesos de apropiación de las tecnologías por los expertos activistas en redes no puede dar lugar a una división del trabajo. Ese proceso de apropiación tiene lugar y hay experiencias. Ahí tenéis en México la experiencia en Oaxaca de telecomunicaciones comunitarias, de comunidades indígenas y campesinas, para construir procesos hasta llegar a dar el servicio integral de conexión telefónica a través de servicios gestionados de manera social, de manera cooperativa. Esos procesos han tenido lugar, pero esos procesos no explican las lógicas de protesta. Los procesos de protesta se explicarían por dos factores que sí tienen que ver con la inercia de las redes. Una es la velocidad de la información y esa capacidad de explosión y de autoconvocatoria, la lógica de flash mob que permiten estas estrategias en red. Pero claro, los movimientos luego hay que mantenerlos. Es como explicar el movimiento de Chile, de los estudiantes, gracias a la primera convocatoria de las redes. Hizo posible que se diera ese dispositivo movilizador, que estallara el proceso. Pero el mantenimiento de ese proceso fueron las marchas, concentraciones, encierros, organización territorial en ese espacio físico. Lo interesante en la nueva etapa en la que vivimos es que esa dicotomía que la idea habermasiana de espacio público ha fijado entre un espacio y otro, el espacio de la comunicación y el espacio físico-social, hoy no ha lugar. Ese proceso es muy poroso, muy flexible, digamos que muy maleable, y están no solo interconectados, lo que haría imposible separar una cosa y otra, es decir, no habrá un proceso de protesta y organización si no tiene su manifestación virtual y si no tiene también su estrategia de intervención en territorio, sin ninguna duda. Pero esa comunicación entre ambos espacios es continua y no en los tiempos. Antiguamente teníamos un proceso en territorio que luego se proyectaba en la comunicación. Hoy día no es así. Puede empezar la comunicación, desarrollarse a la vez en el territorio y ese proceso está conectado. Y esto lleva a replantear muchas cuestiones, desde los propios imaginarios de los actores políticos, a las formas de organización, a los tiempos, ese es un tema también muy interesante, los tiempos de movilización en la lógica de movimientos sociales es una, y los tiempos del activismo digital son tiempos muy acelerados, y que dejan gente fuera. Y también habría que decir que esos tiempos
pueden dar lugar a una balcanización de la opinión pública y a una balcanización o fragmentación de los proyectos políticos. Caso de Podemos. Se da prevalencia al diálogo digital, se pierden los círculos de participación en territorio. Eso ha generado una pérdida de masa crítica de Podemos y, en definitiva, la crisis de la propia opción política. Entonces, esas lógicas están cambiando significativamente desde el punto de vista, insisto, no solo los repertorios, sino los modos de comunicarse, el espacio físico y el espacio simbólico. Lo que tendríamos que analizar en este escenario son los procesos que están dando lugar en términos de transformación de la institucionalidad política, es decir, los procesos instituyentes, qué alcance y recorrido tienen y de qué modo también está cambiando la cultura política de los actores, los jóvenes fundamentalmente, en interacción con las redes. Creo que la temporalidad ha cambiado por completo. Los modos de afiliación, de participación, de militancia son muy diferentes en esta cultura política juvenil, por los tiempos también de la lógica de consumo de información, y son lógicas de intervención en tiempo real e inmediato. Y esto en términos políticos pues es difícil porque la política exige también otras temporalidades, ¿no? Y desde ese punto de vista hay un cambio a tomar en consideración, incluso en la propia dinámica de la política formal representativa. Los tiempos de la política formal representativa hoy día son unos tiempos mucho más acelerados, y esa aceleración en buena medida ha venido por la tecnología y las redes sociales, a las que hay que contestar porque se crean efectos bola de nieve y también efectos negativos, como puede ser, contrastado científicamente, el efecto burbuja, es decir, que esos activistas digitales hablen a sus seguidores, pero mantengan un diálogo tan cerrado que hagan imposible lo que es la democracia deliberativa, contrastar opiniones, construir argumentación y llegar a consensos democráticos para avanzar en una calidad democrática, una democracia participativa de alta intensidad. Esos límites se están dando. Desde el punto de vista de la burbuja, es un efecto resultado de ese activismo digital, pero también la división del trabajo y la experticia establece separaciones importantes. Es decir, quien tiene un capital informacional alto dentro de esas organizaciones y movimientos sociales tiene una mayor capacidad de influencia y liderazgo que los que no tienen esas competencias digitales. Por tanto, también hay una desigualdad de partida, tanto en los partidos políticos como en los movimientos sociales, en función del manejo de redes y del control de la información. Si hablábamos del golpe blando en Bolivia y veíamos que había nodos de concentración de información impulsados por las organizaciones de la Fundación Nueva Democracia y algunas organizaciones y ONGs de Estados Unidos para el golpe de Estado, lo mismo podemos ver en el interior de un movimiento social o en el interior de un partido político. ¿Quiénes concentran mayor nodo? Redes e influencia a través de las redes sociales. Las redes no son solo horizontales, son verticales también. Y son redes de dependencia, de cooptación y de control de información. Por tanto, ese es otro problema que se plantea. No digamos que la tecnología regenera democráticamente, porque la tecnología puede reproducir lo que sean las redes sociales de socialidad básica, sin mediación tecnológica, se amplifican también con la mediación tecnológica y se pueden generar nuevas jerarquías, desigualdades y brechas importantes. De tipo cognitivo, si hablamos dentro de la experticia del activismo digital, se da de manera importante, y la división del trabajo entre los que saben manejar estas herramientas para el activismo y los que no, a este respecto. Yo hablé antes de la brecha etaria, que es importante. Claro, podemos hablar de una nueva generación, la generación Z, podemos hablar de una nueva democracia emergente, pero hay amplios sectores de la población, las personas mayores, que no están en ese universo de manejo de información, de redes, que no saben trolear, que no saben manejar sus redes, que incluso no tienen cuentas y que por tanto no podemos apostar que una democracia de calidad y una democracia informativa pase solo por el manejo de redes digitales. Hay otras herramientas, ¿no? Tú mismo la señalabas, de consulta pública, de participación en asambleas, de deliberación en los barrios, de instancias de mediación como los consejos de participación ciudadana y diversas formas de participación pública que hace posible esa información, no utilizando Facebook, de viva voz, ¿no? En espacios públicos, que se pueden utilizar. Entonces, tenemos que ir a una visión menos determinista tecnológicamente, y algunas lecturas que se hacen al respecto pues pueden incurrir en ese idealismo que llamo yo de reivindicar el acceso a las redes como la fórmula mejor para garantizar un renacimiento y emergencia democrática, en modo alguno. Eso sí, yo en otro texto que os pasaré si tenéis interés, que publiqué en la revista Latina de Comunicación, hacía una reflexión sobre un concepto que a mí me interesa mucho, que es, Nancy Fraser habló de contraesferas, ¿no? Yo retomé un concepto de la tardía Escuela de Frankfurt, que es
la esfera pública oposicional, el espacio público oposicional como ese espacio proletario, en el sentido de contrahegemónico, de construcción de alternativas que están surgiendo frente a la visión habermasiana, idealista, de condiciones de habla para la interlocución. Bueno, los tiempos han demostrado que esas tesis de Habermas no han sido tan válidas y que a lo mejor las ideas que tenían a este respecto Oscar Neff y otros colegas de la Escuela de Frankfurt eran más apropiadas para ilustrar lo que está sucediendo en la línea Nancy Fraser con la emergencia de contraesferas que tienen capacidad de impugnación, no lo vamos a negar, pero de ahí a transformar la realidad no es posible. Y el clicativismo es uno de los defectos del proceso de movilización que inducen a esa balcanización, individualismo y aislamiento del sujeto político a través de las redes digitales, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la amplia explicación y por esas preguntas tan interesantes. Tenemos dos en turno en el chat y Tomás Egea también está pidiendo la palabra. Si me permiten, leería otra intervención de Amir y una intervención de Ana Campos. Amir señala, ¿hasta dónde con estas tecnologías, con estas características, pueden desviar hacia luchas de movimientos que no afecten al capital ni al Estado en su expresión positiva o prestacional? Bueno, es muy habitual, ¿no? Y yo hablé antes de alguna ONG como Open Society, que piensa en las redes como un proceso de participación, pero que no cuestione desde el punto de vista del antagonismo las lógicas del capital, el proceso de acumulación por desposesión o incluso, digamos, la propia militarización de las telecomunicaciones, ¿no? Esto es muy habitual y, de hecho, la mayoría de las leyes, perdón, de transparencia de los estados-nación van en una dirección de acomodar al modelo tradicional de representación política pues los nuevos canales en términos de consulta y acceso a información, pero no de establecer una autonomía. El concepto de autonomía, como el de autodeterminación, es conflictivo en la construcción de los territorios, aunque esté reconocido a nivel internacional por Naciones Unidas, y es más delicado si hablamos del campo de la comunicación, porque ¿qué es autonomía en la comunicación? Tener total disponibilidad para tener nuestros canales, espacios y sistemas de comunicación. No lo tenemos en términos de teoría normativa muy definido. Lo que sí es cierto es que hay una voluntad política y también de las propias corporaciones de canalizar este impulso o pulsión transgresora, autonomista o transformadora que tiene la ciudadanía a través de las redes en su lógica, digamos, más monetarizada, más mercantil, o en su lógica de control social desde el punto de vista de la gestión de la legislación de los Estados-nación, si hablamos de leyes de transparencia, ¿no? Entonces, se está haciendo un uso instrumental y también diría que muchos procesos de protesta pues han estado generados en esa lógica de la doctrina del golpe blando, ¿no? que se ha teorizado por uno de los asesores de cabecera del Departamento de Estado norteamericano. Por tanto, el uso de las redes puede servir exactamente para lo contrario de lo que sería una lucha emancipadora que genere autodeterminación y conquista de derechos humanos fundamentales. Y es muy claro en algunos casos, ¿no? Yo señalaba el caso de Brasil, cómo se manejó Facebook de manera significativa, para luego, como dijo Sergio, apagarlo cuando se activó el PT, los movimientos sociales en defensa de la presidenta Dilma, se apagó la red. Facebook apagó las protestas en defensa de la presidenta de Brasil. Es decir, es un ejemplo evidente de cómo Facebook se ha utilizado para un golpe de Estado en Brasil. Y podríamos señalar lo mismo para el caso de Bolivia y otros contextos nacionales. Por tanto, se está utilizando y se utiliza de manera significativa. Ha habido preocupación en el caso de Europa a partir del Brexit, pero es un espacio que están controlando, siguen controlando grandes corporaciones, no de base o capital europeo, fundamentalmente estadounidense, y Europa no tiene una respuesta, como muchos los Estados-nación. Deberíamos avanzar en esa lucha y disputa de este espacio en el ámbito de política pública, considerando también la comunicación, las tecnologías, un ámbito a regular, a discutir y a organizar democráticamente. Gracias, gracias, doctor Sierra, por contestar esta pregunta. Tenemos una más de Ana Campos que dice, ¿podríamos decir entonces que es un factor cambiante el uso de las redes, ya sea para incentivar o mermar las acciones colectivas?
Bueno, ya sabéis que en la teoría de la acción colectiva, de los movimientos sociales, hay ciclos, ¿no? Hay ciclos de emergencia, de protesta. Hemos vivido algunas muy intensas. México ha vivido movimientos muy intensos y, evidentemente, los procesos de movilización también tienen reflujos, ¿no? Esos son procesos que se ha estudiado desde la perspectiva de la disposición de recursos materiales, humanos, que hacen posible que la gente no puede estar movilizada permanentemente, no puede estar manteniendo esa tensión y conflicto en la acción colectiva. Pero más allá de eso, también es verdad que a través de las redes se puede incentivar y se pueden generar conflictos de manera interesada. Por ejemplo, la organización por Bannon de la llamada The Movement, la red de la extrema derecha en Europa, ha generado un problema que no había en países como España respecto a la migración, ¿no? Y esto sí es preocupante, ¿no? Es un problema que se está dando en el manejo de las redes en favor de procesos regresivos o reaccionarios desde ese punto de vista. Pero digamos que el énfasis, la intensidad, el dinamismo de las acciones colectivas de protesta, los movimientos, no depende tanto en sí de la red. Las redes es una herramienta que se puede utilizar, puede activarlo, pero de acuerdo a la oportunidad de recursos humanos, también los movimientos sociales tienen procesos de reflujo independientemente del uso que hagan de las redes, dependiendo del contexto, dependiendo de las oportunidades, dependiendo también de la propia voluntad de la ciudadanía de comprometerse y participar democráticamente. Hablaba antes de determinismo tecnológico. No debemos pensar que las redes son las que activan o no procesos de acción colectiva. Pueden influir y, evidentemente, si hay un proceso de protesta en defensa del presidente Dilma, como señalaba en el caso de Brasil, y Facebook apaga la red, pues evidentemente las miles de gente que se estaban organizando para defender a la presidenta pues pierden un espacio necesario para intercomunicarse y activar la protesta, pero se han creado nuevos recursos. Por ejemplo, 15M creó una red propia porque Facebook no les era útil para la deliberación colectiva y crearon la red N1. Un ejemplo en el sentido que señalaba antes en la pregunta Sergio, de cómo la inteligencia y experticia que han desarrollado los movimientos sociales ha permitido innovar y desarrollar nuevas herramientas de deliberación y organización propia. Ese es el proceso más elevado de apropiación, no solo saber utilizar Facebook adecuadamente en términos políticos, sino crear nuestras propias herramientas, programar y desarrollar nuestros dispositivos tecnológicos. Bueno, los movimientos sociales lo han hecho históricamente en los años 80 y 90 en otros medios de comunicación previos, ¿no? Y hoy lo que tendríamos que plantear es cómo eso uso de las redes se activa o no, de acuerdo a los intereses dominantes en términos geopolíticos de los grandes poderes económicos transnacionales, como los casos que hemos vivido de los golpes de Estado en América Latina, utilizando justamente las redes digitales, ¿no? Gracias, muy amable. Tenemos en turno al doctor Tomás Egea, que está solicitando la palabra. Por favor, si eres tan amable de activar tu micrófono para escucharte. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente, Tomás. Sí, adelante. En primer lugar, muchísimas felicidades a Nicolás López y por supuesto a Sergio Tamayo por los 15 años del Café Debate y felicidades a todos los que han participado previamente. Y también muchísimas gracias, Francisco, por esta exposición esquemática de un tema tan amplio y tan complejo y sobre todo tan actual. Y por ahí va un poco mi pregunta, que es muy breve y probablemente muy sencilla de formular y a lo mejor, bueno, más compleja de contestar, que es desde tu punto de vista como investigador en todo este panorama que nos estás presentando, repito, tan amplio, tan bien, sobre todo informado, sólido, con todos estos años que tienes de experiencia investigando, sobre todo que partes del principio básico que me parece fundamental de desmitificar lo que son las redes y la comunicación virtual. Y es como si estuvieras planteando la lógica de permitir entender los procesos específicos en toda su complejidad. Dentro de esta lógica, ¿cuál sería desde tu punto de vista investigador y con todo este panorama tan amplio que tienes acerca de este tipo de problemas, cuál sería como la agenda, digamos, más relevante para investigar, para trabajar desde el punto de vista académico, fuertemente relacionado, por supuesto, con la función de activistas o de políticos que tenemos al mismo tiempo, pero desde el punto de vista de la investigación, ¿cuál es la problemática como más urgente a nivel global?
sobre todo visto pues desde el punto de vista de un país que no es México y con esta visión iberoamericana que también has mostrado claramente. ¿Por dónde iría esa agenda? Porque definir una agenda también de alguna manera pues es ir ya definiendo jerarquía de problemáticas. Y en ese sentido se va definiendo también de alguna manera pues cuáles son las conceptualizaciones más importantes que habría que tener en cuenta, sobre todo en este campo tan cambiante y tan demandante, ¿no? De creación y de adecuación de categorías de análisis. Esa sería la pregunta. No sé si es pertinente y si es pertinente en este momento, como dice. Gracias, Tomás. Gracias. Un honor. Bueno, como bien has dicho, todas las preguntas sencillas y fundamentales tienen una compleja respuesta. Yo señalaría dos niveles o dos tipos de agenda a discutir. Voy a señalar una que hemos debatido en ULEPIC. ULEPIC, para quien no conozca, es una asociación científica internacional en la que nos reunimos todos los comunicólogos, todos los estudios de la comunicación, una línea marxista, de economía política, que es un enfoque crítico, no solo a nivel macro. Ahora tenemos el Congreso justamente en la Cineteca Nacional, ahí en México. Están invitados cordialmente el 12, 13 y 14 de octubre, el próximo mes. Allí estaremos debatiendo sobre los retos justamente de la democracia informativa para la construcción de esa ciudadanía digital. Una línea que para nosotros es estratégica y por la que formamos ULEPIC es justamente la democratización, y esto pasa por la política pública. El campo de la comunicación es uno de los ámbitos, también en parte la cultura, pero es uno de los ámbitos que ha sido dejado de la mano del Estado democrático, de la mayoría de los gobiernos. Se ha considerado un espacio privado en algunos estados como Estados Unidos, básicamente un tema de consumo privado, y por tanto el Estado tiene que hacer prácticamente mutis por el foro, no debe hacer nada en la materia. Siempre parados en la primera enmienda de la Constitución. Y nosotros creemos que para democratizar y para lograr los derechos de la ciudadanía hay que politizar. Cuando hablaba yo de politizar en la agenda, me refería a discutir la política de comunicación, a plantear que el sistema de información afecta a los derechos democráticos, que sin derecho a la comunicación no se van a poder ejercer otros derechos, no vamos a tener un espacio deliberativo para participar, y construir ese espacio deliberativo es regular, definir políticas activas del Estado, de lo local a lo nacional y diríamos a lo supranacional. Si me planteas más a título particular, yo he planteado en el caso ULEPIC que también teníamos que discutir, aparte de políticas de comunicación como agenda prioritaria, porque no tenemos teoría normativa. Hablamos mucho de democracia informativa, pero no tenemos claro qué sería un sistema democrático de comunicación. Y en esto tenemos que avanzar, porque la teoría no se ha ocupado, la academia no se ha ocupado de la dimensión política de la comunicación desde ese punto de vista. Entonces necesitamos desarrollar teoría normativa y necesitamos abrir ese espacio de debate ciudadano y académico sobre políticas de comunicación democráticos, y complementariamente la geopolítica, porque las plataformas, el capitalismo, plataformas digitales es global, nos afecta, genera dependencia tecnológica, genera dependencia económica, dependencia cultural, genera un proceso de colonialidad del saber poder que nos afecta sobremanera, y afecta ya no a los bienes culturales, ya no afecta a la industria cultural, a lo que consume en tiempo de ocio en Netflix un joven mexicano, afecta también a la distribución de mercancías, si hablamos de Amazon, o de la lógica de economía uberizada, y por tanto a una suerte de maquila en el siglo XXI a través de ese capitalismo plataforma. Por tanto, son debates incluso que afectan al núcleo duro de la economía en la era de la información. Ese sería para mí, en clave del debate de ULEPIC, una agenda estratégica. La segunda, derivada del I+D, nosotros hemos estado comparando el proceso de ciberactivismo, hemos observado que hay una emergencia del anonimato, hay debates importantes sobre la carnavalización, la ironía, el discurso que utilizan en su repertorio simbólico los movimientos sociales. Ha habido un cambio en la retórica y en las formas de intervenir y expresarse en los movimientos de acción colectiva y de protesta. Hemos estado comparando y sacando conclusiones, pero hemos observado, no era el objeto del I+D, creo que un reto sería estudiar la cultura política, y lo he marcado. No sé si alguien del equipo de investigación continuará. Yo me tomaré unos años para publicar los resultados de este I+D, que todavía algunos libros están saliendo, me faltan explotar los datos empíricos. Y yo creo que estudiar la cultura política a los jóvenes en su participación política en las redes es un tema
es un tema prioritario. Y ahí hay algunos cruces que señalaba con Sergio, ¿no? Uno, el cruce temporal, las lógicas de las temporalidades que los jóvenes manejan hoy día en la información y en torno a su participación pública. Es un tema, creo que muy interesante. Por su parte, la variable género también es significativa, porque la emergencia del ciberfeminismo está dando lugar también a nuevas formas de innovación y apropiación e incluso de impugnación de la lógica tecnocentrista, tecnocrática y de construcción de la propia tecnología en clave de género. Es un debate antiguo, pero que se está intensificando en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en los últimos años, y también en la línea de ciencia ciudadana y ciencia abierta. Se debate cómo construimos conocimiento en comunicación, tomando en cuenta esa diversidad de actores, en este caso de género, es un elemento, creo que importante. Entonces, estudiar la cultura política de los jóvenes en torno al tiempo, a la diversidad de identidades y a las formas de organización de su vida cotidiana en un sentido antropológico, creo que sería vital, porque ahí están surgiendo nuevas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, en España, esos jóvenes que se llamaban millennials, pocos años estuvieron apoyando Podemos, ahora la generación Z considera como una propuesta alternativa de protesta, radicalmente crítica a Vox, es un partido de extrema derecha, ¿no? ¿Qué está sucediendo en este nuevo sujeto político? ¿Cómo se está construyendo su identidad, sus imaginarios? Desde ese punto de vista de imaginario radical de Castoriadis, creo que es muy interesante porque está un poco el germen de la construcción de ciudadanía a futuro. Claro. Esto incluiría una serie de variables a estudiar, de conflictos intergeneracionales entre diferentes tipos de actores sociales. Creo que es importante. Si me dices dar prioridad, yo estoy en ULEPIF y el debate de las políticas de comunicación para mí son estratégicas, aunque creo que el estudio de los jóvenes en términos de cultura política nos va a llevar a entender cómo construir mejor alternativas de futuro para ese ciudadano, que no puede ser volverle a reemplazar o a emplazarle a la asamblea, ¿no? Al ágora, a la participación democrática o a la eclexia, como decía Castoriadis, en el sentido clásico, ¿no? Porque sus tiempos son otros, ¿no? No pueden aguantar un debate de 3 horas en una asamblea, no lo entiende, y no van a participar. Su lógica es mucho más fluida, como diría Bauman, es una lógica mucho más licuosa y eso no implica que no haya compromiso, sino digamos que se manifiesta y expresa de otro modo, de otras formas. Y ahí conocemos poco, ¿no? Hay gente que ha estudiado a los jóvenes, pero respecto a la cultura política y al manejo de redes, menos. Es un tema poco explorado, quizá porque no tienen tanto poder, pero lo que estamos viendo es que estos movimientos de protesta básicamente están liderados por jóvenes en la mayoría de países. Y por tanto, es un actor importante, es una de las hipótesis que nosotros vimos en el 15M fundamental. Es decir, quienes lideraban el activismo digital eran jóvenes todos, el 90%, prácticamente. Cuando digo jóvenes, muy jóvenes, entre 26, 27 hacia abajo. Recuerden que en España la pirámide de población está más envejecida que en México, notablemente. Perdón, una pregunta brevemente. El Congreso de OLEPIC iba a ser presencial. ¿Sabes si sigue siendo presencial de casualidad? Sí, no sé si ha habido cambios en México, no sé qué pasa en México ahora. Okay. En principio vamos a autorizar que la gente presente virtual porque hay mucho miedo y gente que no tiene seguridad de desplazarse. Yo mismo voy en persona, lo hacemos en la Cineteca Nacional, lo hacemos presencial. Ahí presentaremos algunos libros de economía política de la comunicación y debates, por ejemplo, sobre medios públicos. El Congreso lleva por título justamente el futuro de los medios públicos. No tengo noticias de México negativas, no sé si hay algún problema, pero en principio vamos a ir a celebrarlo presencial y mucha gente lo hará virtual, sí, lamentablemente. Muy bien, muchas gracias, pues ya estaremos aquí esperándole y viéndole personalmente en la Cineteca. Gracias. Muchas gracias. Estamos a 10 minutos. Hay una pregunta de Diana Berenice. Si usted lo permite, pues podría leerla para escuchar su opinión. Dice, ¿podría decir que los usuarios somos quienes incentivamos la privatización de la Internet por hacer uso del servicio? Porque nosotros somos quienes le damos el valor al interactuar en ella. No, de modo alguno. El usuario no es el que contribuye a la privatización, sino los que se apropian en ese proceso de acumulación por desposesión de nuestros
posts, de nuestras publicaciones, de nuestras imágenes, de nuestros textos, de nuestra creatividad, de nuestra co-creación, son los que están sacando beneficio. Y de ahí, cuando se ha planteado el debate de la economía de los bienes comunes en torno a Internet, desde el punto de vista de los derechos de ciudadanía digital, pues hay exigencias de que ese proceso de acumulación de riqueza que algunos propietarios, como es el caso de Mark Zuckerberg, pues se socialicen, es decir, que se repartan entre el conjunto de usuarios, que en realidad serían una suerte de accionistas en la lógica de producción de valor del capital. Cuando hablaba del factor temporal es muy importante, ¿no? Porque uno de los efectos de las redes es que están colonizando nuestro tiempo. Y uno de los problemas de la participación política es que el tiempo ocupado en activismo digital no se ocupa para otras cosas, ¿no? Para leer, para informarse, para contrastar. Sé que se puede informar uno a través de las redes digitales, pero el tiempo colonizado, esta es una tesis de la Escuela de Frankfurt, es un tiempo no autónomo, es un tiempo producido, programado y planificado por otros, no de manera autónoma. Y en esa lógica de la temporalidad y de la expropiación de los productos que nosotros subimos a la red y que nos obligan de principio con el contrato, si queremos participar en una de estas redes, es el que establece el principio de privatización. ¿Podrían existir redes sociales como Facebook de dominio público y de gestión pública? Perfectamente posible. Es una cuestión de política pública. Pero digamos que esa privatización es la de las grandes corporaciones, los llamados GAFA, que tienen un oligopolio sobre el control de información, sobre los intercambios que nosotros desarrollamos, de acuerdo a unas normas, con una creciente. Cuando hablaba yo de monetarización, vean los cambios recientes que ha habido en Facebook, en el que la tendencia es a convertir tu página personal en una suerte de negocio de sí mismo. Es decir, todos nos tenemos que convertir en empresarios de sí mismos para publicitarnos en la red, para desarrollar justamente un uso de acuerdo a lo que Facebook quiere, que es monetarizar cada difusión de nuestros contenidos previo pago, pasando por caja. Esa es la privatización de Internet como su gobernanza por una fundación privada en manos de Estados Unidos. Esto es lo que tenemos que cambiar. Y los usuarios lo que tenemos que reivindicar son derechos, derechos de la era digital, derecho a un uso creativo y libre, derecho a nuestra propia imagen, derecho a la propiedad de lo que nosotros subimos, que cedemos por obligación si queremos estar en la red, una serie de debates que se han ido formando desde la movilización que hizo Crisinfo, que fue el primer proceso de movilización global en el contexto de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información por los derechos de la ciudadanía en la era digital. Y en ese plano tenemos que movernos y, por tanto, denunciar el oligopolio privado que domina el espacio de Internet. Nosotros, por usar esos medios, no estamos privatizando. Digamos que realimentamos como prosumidores esa lógica comercial, mercantil y monetarizada de la red, pero nada más. Esto es una hipótesis en términos gramscianos. Uno no puede estar fuera del capitalismo, está dentro. Y dentro, con todas las contradicciones, tenemos que intentar cambiarlo, lógicamente. No existe el principio de exterioridad. Estamos dentro, insertos en esta sociedad y envueltos en estas redes que queremos transformar a partir del debate, el diálogo, o utilizando plataformas como Zoom también propietarias. Ese es el debate que tenemos que tener y transformarlo en consecuencia en términos democráticos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Pues quisiéramos seguir escuchándole por el resto de la tarde, pero sabemos que en España ya son casi las 10 de la noche. Sí. Y también pues ya nos está indicando el reloj que estamos a punto de terminar. Pues no me queda más que agradecerle ampliamente su valiosísima participación, una participación que siempre entusiasma para ver estas nuevas líneas de investigación que se puedan desarrollar desde las ciencias sociales y en específico desde la sociología. Y pues muchas gracias, doctor, muy amable por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos escucharle pronto en México y ojalá nos pueda acompañar en algún otro momento de nuestro ciclo de Café Debate, como lo ha hecho hasta ahorita. No me queda más que agradecer a todos los presentes, a todos los asistentes, a quienes participaron, a quienes estuvieron aquí escuchándolo atentamente su asistencia. Y gracias a usted por esa importante conferencia magistral. Muchas gracias. Muy amable. Gracias Nicolasa, a todos por la invitación y quedan también invitados al Congreso en la Cineteca Nacional esos días de octubre para debatir, para seguir construyendo utopías de futuro, y felicitaciones por el 15 aniversario, que no es fácil cumplir un espacio transversal y abierto como este en la academia para generar debates de actualidad y con diferentes disciplinas o visiones
dentro de las ciencias sociales y humanas. Así que mis felicitaciones y gracias por haber contado conmigo para abrir este ciclo en su 15 aniversario. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Y yo les anuncio que tendremos la sesión número 2 del Café Debate de Cultura Política el miércoles 8, con la presentación de la conferencia magistral de la doctora María Elena Hernández Ramírez, del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Estará como moderador el doctor Gilberto Morales, y pues les esperamos el miércoles porque era el espacio que tenía la doctora para asistir a nuestro ciclo de conferencias. Muchas gracias, muy amables a todos, que tengan una buena tarde. Buenas noches, doctor Sierra, que estén muy bien. Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, Sergio, muy amable. Ya estamos fuera del en vivo. Muy amable.